Bueno, yo os conocí realmente porque me pasaron un vídeo vuestro sobre el ECOE. Me acuerdo de estar en la bicicleta estática viéndome el vídeo de cómo hacer un buen ECOE. Y entonces me quedé con el nombre y os empecé a seguir en Instagram y fue cuando vi que promocionabais el programa más enfocado a la salud mental del opositor y demás. Y yo he estado siempre muy sensibilizada con temas salud mental, temas psicólogo y demás, me parece algo muy importante y que todavía es un poquito tabú. Y creo que, sobre todo para los sanitarios, que muchas veces vemos que nuestra vocación es lo primero, que tenemos que hacer cualquier sacrificio por nuestros pacientes, que nuestra carrera y nuestra vocación van por encima de nuestra salud. Al final hay un montón de sanitarios quemados que no han buscado ayuda porque sienten que no va con ellos, como que su profesión lleva intrínseca exacto, el ayudar y no se dan cuenta de que hay que ayudarse, ¿no? Eso es. Entonces, pues hablando un poco con mi familia y demás, yo que dudaba, no sé, tal, no sé qué, pues dije, pues para adelante, o sea, si esto va a ser bueno para mí, ¿por qué no? O sea, mal no me va a hacer. Claro. Entonces, ayudarme, estoy segura de que me va a ayudar. Yo, bueno, pongo en contexto, soy una persona bastante rígida, entonces muchas veces juega en ventaja y otras muchas en desventaja, ¿no? Y en el intensivo fui así, tenía un horario muy estricto y lo cumplía a rajatabla, que es yo me levantaba, nos levantábamos Beatriz y yo a las 6 para ir a entrenar al gimnasio, los dos entrenábamos juntos, y a las 8 salíamos de entrenar, 8:30 o así, volví a casa, me ponía a estudiar, a las 11 hacía un paroncito de 10 minutos para tomarme un café, dar literalmente un paseo, hasta la hora de comer, comía, y sí que es verdad que empecé a priorizar una siesta de 20 minutos, que esto me ayudó mi coach a también decir, venga, la psicóloga con la que estuve me dijo, tienes que buscar que sea 20 minutos de relax, porque es que si no, no puedes. Claro. Y fue esa siesta, y esas siestas es que yo caía redonda. Yo que tengo problemas para dormir, o sea, esos 20 minutos me daban la vida. Pues la verdad es que me fue muy difícil escoger, porque claro, yo tenía que elegir una persona para que fuera mi psicóloga. Y había tantas opciones que yo no sabía muy bien qué escoger o qué criterio tener, porque, claro, te encuentras en un momento que de repente que no sabes qué elegir. Y en eso me ayudó mucho, escribí, no me acuerdo que se fue a Teresa, creo que fue Teresa, a la que escribí, y dije, oye, mira, tengo este problema, no sé qué elegir, ¿que a quién me recomendáis? Entonces, pues, fijándose un poco en mi perfil, porque sabían un poco cómo era y tal, pues me dijeron, pues mira, esta persona puede cuadrar contigo y tal. Y fue cuando conocí a Rocío, que fue la psicóloga con la que tuve sesiones. Yo cogí el paquete más largo de sesiones que había, porque aparte de que era el más económico, pues sabía que las iba a usar todas. Lo tenía clarísimo. Pero claro, en ese momento que estás a tantas cosas, lógico, que tienes que dejar algo, es como que dejas lo secundario, ¿no? Entonces, la academia va por delante, tema académico, entonces dices, bueno, pues si tengo que priorizar algo, priorizo estas 7 preguntas que no me he hecho, ¿no? Y a veces nos equivocamos en qué priorizar. Bueno, pero es bueno que te hayas dado cuenta, ¿no? Sí, sí, y eso es un consejo que doy, de pedir ayuda para saber qué priorizar. Porque muchas veces las academias lo que quieren es que abarques lo máximo posible, ¿no? Y te dan un montón de recursos que son chulos, pues mi academia me facilitaba como juegos de unir cosas y dices, ah, qué guay, pero no tengo tiempo ni para acabarme el tema, pues la verdad es que no. Entonces, sí que es verdad que gracias a los tutores de Mir Coach o al psicólogo incluso, pues ayudas un poquito a priorizar cosas que a ti te da miedo como alumna el dejarte, ¿no? Decir, esto y si me lo dejo, ¿qué pasa? Tal, ¿no? Claro. Entonces, pues eso también ayuda. Sí. ¿Qué le dirías a alguien, Lourdes, que está pensando entrar en Mir Coach, ¿no? Y tiene dudas de, oye, ¿esto qué es? Esto es una academia, pero no es una academia, ¿me van a ayudar? ¿O cómo me pueden ayudar? ¿Tú qué le dirías a esa persona que se lo está ahora mismo planteando? Pues, a ver, yo le diría que si se lo está planteando, que no lo dude. O sea, mal no va a hacer nunca. Es decir, toda ayuda extra en este momento que estamos tan vulnerables, porque de verdad que la sensación es como que estás súper vulnerable, a la mínima todo te hace daño, o al menos fue la mía, porque bueno, esta es mi experiencia, claro. Pero sí que es verdad que cualquier ayuda va a venir bien, pues ya sea ayuda psicológica, ayuda con contenido académico, ayuda con pues sentirse perteneciente a un grupo de personas que está pasando por lo mismo que tú, porque... Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí hoy con Lourdes, que ha venido a dar su testimonio y a contarnos un poquito su experiencia con el MIR y ver qué tal ha llevado todo el proceso. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Natalia? Bien. Encantada. Igualmente. Vamos a charlar un poquito y a ver qué nos cuenta. Bueno, Lourdes, ¿qué tal fue tu examen? ¿Qué tal te fue el pasado 25 de enero? Pues el MIR para mí fue bastante complicado. Supongo que ha sido un sentimiento general. Todo el mundo que salió de allí supo que había sido un examen complicado, excepto para unos pocos, supongo. Pero sí que es verdad que en mi caso me salió un poquito peor de lo que yo esperaba.
yo he querido hacer siempre pediatría y bueno, pues el número que yo quería obtener era bastante más bajo del que obtuve en un final. Yo saqué un 4.473. Es un número que está como un poquito entre medias, pero que no es lo suficiente como para asegurarse una plaza de pediatría en Madrid. En mi caso, no me he planteado en ningún momento irme a hacer la residencia fuera de Madrid, porque está aquí mi familia, tengo aquí una casa, estoy aquí con mi pareja, entonces nunca me planteé irme fuera. Y siempre había tenido como muy en mente la especialidad de pediatría, entonces, pues bueno, para mí fue bastante duro el enfrentarme a la posibilidad de que no pudiera hacer la especialidad que quería. Ya entiendo, porque tú al final, oye, tienes una primera opción, es tu vocación, y luchar por ella y luego ver que estás ahí un poco con la incertidumbre, pues tiene que ser duro. ¿Te planteas otras opciones, Lourdes, en el caso de que finalmente pediatría no se pueda? Aunque vamos a pensar que sí, pero en el caso de que no, ¿tienes otra opción? Sí, mi segunda opción, bueno, mi opción B es familia. Además, familia en un hospital que está muy cerquita de casa, que además es el hospital donde he estudiado, que es el Puerta de Hierro, de Majadahonda, que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Y entonces, pues esa es mi segunda opción, que además creo que es una especialidad muy bonita, muy amplia y que también se necesita mucho. Así que es una opción B, pero no una opción B no querida, sino una opción B bastante válida también. Guay. Así que eso me tranquiliza bastante. Genial, me alegro un montón. Y bueno, hablando precisamente de esto, ¿no? De la incertidumbre, de podré llegar a mi plaza, a la especialidad que yo quiero y demás, ¿cómo ha sido tu etapa post-MIR? ¿Cómo la has llevado? ¿Cómo la has gestionado? Vale, pues la semana post-MIR fue horrible. O sea, el día después del examen, más o menos bien, de repente te encuentras un poco que no sabes dónde estás, qué tienes que hacer, porque pasas de todo a nada. Entonces es un poco, al principio, como adaptarte a ello. Sin embargo, sacan la plantilla, es decir, que tú puedes meter tus resultados para ver... Hacer una estimación. Una estimación. Entonces las academias sacan su plantilla, su corrección, entonces tú tienes que ir metiendo pregunta por pregunta tus respuestas. Y yo no era capaz de hacerlo. O sea, estuve 2 días que no pude meter la plantilla de la angustia que me daba, porque sabía que no me había salido bien. Fue mi pareja la que lo introdujo conmigo, porque yo tenía tanto miedo que me colapsaba. Y cuando metí las respuestas, la propia academia hace una estimación, supongo que dependiendo de las metas que tú tienes, pues comparado con otros años, y me dio un 6.000 de estimación, que se quedaba totalmente fuera de poder hacer pediatría. Y yo creo que en ese momento no he llorado en mi vida así como lloré en aquel momento. Normal. Se me vino todo el mundo abajo. Supongo que del estrés, de tanto tiempo, de haber pensado que había sacrificado tanto para no obtener el resultado que yo quería, verlo como una injusticia, como también un fallo, ¿no? mío, una culpabilidad de podría haberlo hecho mejor, tendría que haber hecho tal, si hubiese respondido 4 preguntas más, si me hubiese dado tiempo a terminarlo. Entonces se te junta todo, el cansancio, la incertidumbre, todo que te vienes abajo completamente. Sin embargo, bueno, estuve llorando, yo es que soy muy llorona, estuve llorando 3 días seguidos y el tercer día fue como de repente que liberé todo y dije, bueno, tengo un plan B que me gusta. Entonces, vamos a agarrarnos a ese plan B. Claro. Y resulta que cuando ya salieron las respuestas definitivas del ministerio, mi estimación bajó de un 6.000 a un 4.700, que fue al final mi número final. Y en ese momento también fue una etapa curiosa y muy estresante, porque de repente se me volvió a abrir la oportunidad de hacer pediatría en algún hospital. Entonces ya yo dudaba de, ¿hago pediatría a 1 hora y media de casa? ¿Hago familia? Que también me había convencido tanto de que familia era una opción válida, que empecé a dudar. Entonces fue un momento terrible de dudas. Yo, que no había dudado nunca de lo que quería hacer, de repente dudaba, ¿no? ¿Y si estoy realizando pediatría y no es lo mío? ¿Y si familia cerca de casa es una buena opción? Te planteabas de repente todo. Todo. Pero luego, lo que me hizo cambiar un poco el chip, por ejemplo, a mí me daba mucho coraje el tener que desplazarme 1 hora en coche todos los días, después de una guardia sin dormir, y teniendo la opción de hacer familia, que era también muy válida, al lado de casa. Y entonces me planteé, dije, yo hubiese dejado de hacer medicina por estar a 1 hora y media de casa, porque yo vivía a 1 hora y media de transporte de mi universidad, y dije, no,
pues voy a luchar por pediatría, que ha sido la especialidad que siempre he querido. Genial. Entonces decidí, pues bueno, buscar fuera donde fuera, dentro de Madrid, la especialidad de pedia. Y si no da para pedia, pues haría familia, que está muy y bien. estupendamente, qué bien. Y bueno, ya entrando un poquito más en lo que es Mir Coach, Sí. ¿cómo nos conociste? ¿Por qué decidiste empezar a ser nuestra alumna? Y bueno, ¿no? ¿Por qué tuviste ese punto de estar en tu preparación Mir y decir, oye, mira, está Mir Coach, voy a probar con ellos? Cuéntanos un poquito. Vale. Bueno, yo os conocí realmente porque me pasaron un vídeo vuestro sobre el ECOE. Me acuerdo de estar en la bicicleta estática viéndome el vídeo de cómo hacer un buen ECOE. Y entonces me quedé con el nombre y os empecé a seguir en Instagram y fue cuando vi que promocionabais el programa más enfocado a la salud mental del opositor y demás. Y yo he estado siempre muy sensibilizada con temas salud mental, temas psicólogo y demás, me parece algo muy importante y que todavía es un poquito tabú. Y creo que, sobre todo para los sanitarios, que muchas veces vemos que nuestra vocación es lo primero, que tenemos que hacer cualquier sacrificio por nuestros pacientes, que nuestra carrera y nuestra vocación van por encima de nuestra salud. Y al final hay un montón de sanitarios quemados que no han buscado ayuda porque sienten que no va con ellos, como que su profesión lleva intrínseca Implícito exacto, el ayudar y no se dan cuenta de que hay que ayudarse, ¿no? Eso es. Entonces, pues hablando un poco con mi familia y demás, yo que dudaba, no sé, tal, no sé qué, pues dije, pues para adelante, o sea, si esto va a ser bueno para mí, ¿por qué no? O sea, mal no me va a hacer. Claro. Entonces, ayudarme, estoy segura de que me va a ayudar. Así que esa fue mi decisión. Qué guay. O sea, que nos conociste por el ECOE. Qué Sí. bueno, porque nosotros al ser Mir Coach, ¿no? Pues la gente se piensa que solamente ayudamos en la preparación del Mir, que sobre todo es lo que hacemos, pero también empezamos también a trabajar la preparación mental y la salud mental, como tú comentabas, desde sexto, porque justo es un curso que se os acumulan muchas cosas, que si ECOE, TFG, prácticas. Entonces, qué bueno que nos descubrieras allí. ¿Te sirvió el reel del ECOE? Sí, un montón. Sí, sí, sí. ¿Qué tal fue tu sexto? ¿Cómo lo llevaste? Pues, bueno, yo estudié en la Autónoma, entonces en la Autónoma lo que pasa es que no tenemos exámenes, o sea, nuestros exámenes terminan en quinto y sexto son las prácticas en el hospital, el TFG y, bueno, y el ECOE. Entonces, por esa parte era como, wow, va a ser un año muy guay, no sé qué, voy a tener bastante tiempo libre, yo que venía pues, de estar estudiando todo el rato y no sé qué, no sé cuántos, pues no voy a tener exámenes, qué bien. Entonces dije, voy a trabajar. Y entonces decidí empezar a trabajar. Viste ahí a la boca del lobo de una. Claro, además me acababa de independizar con mi chico y era como necesito el dinero, no sé Sí. qué. Y yo he hecho toda la vida atletismo. Entonces qué guay. me apunté de entrenadora de atletismo al club donde yo había estado de atleta desde pequeña y a un colegio en Alcobendas, que estaba lejísimos. Entonces mi año fue frenético. O sea, yo por las mañanas iba a entrenar, iba a las prácticas, me iba directa a trabajar y luego a estudiar. O sea, para mí, sexto fue bastante duro y aún así no tuve ningún examen, ¿no? Entonces, sí que es verdad que olvidé mucho el descanso, porque al final la preparación MIR también los sábados, como yo tenía que trabajar, mis clases eran los sábados porque tenía modalidad online. Entonces era de 9 de la mañana a 8 de la noche los sábados, clases. Mi día libre era el domingo, que utilizábamos para hacer la comida, para de toda la semana, para limpiar y tal. Entonces sí que es verdad que sexto es un año muy chulo, que disfruté mucho de las prácticas, pero me olvidé totalmente del descanso. ¿Qué pasó? Que llegué al intensivo del MIR agotada. Claro. Agotada. Y mis amigas venían frescas, venían de que, bueno, vamos muy motivadas y yo empecé diciendo, no quiero enfrentarme estos 7 meses. Y ahí fue también el detonante del por qué dije, necesito ayuda. O sea, que igual haber empezado con Mir Coach antes, ¿no? Seguramente. Esto igual te hubiera ayudado a llegar al MIR, por lo menos, al intensivo, perdona, por lo menos más fuerte mentalmente, Sí, ¿no? Es sí. decir, venga, vamos a afrontar esto y, Sí. y quizás un poquito menos quemada. Sí, y sobre todo a lo mejor para que me ayudaran a darme cuenta de que no estaba priorizando nada el descanso y que lo iba a necesitar en un futuro, ¿no? Claro. De esa visión un poco más a largo plazo que yo en sexto no la tenía. O sea, yo para mí el MIR era, bueno, yo estoy estudiando toda la vida, va a ser algo más. Y no es estudiar solo, es mucho, mucho más. Tienes que estar como fuerte mentalmente Mucho. porque es un proceso de muchos meses y mucha exigencia. Mucho. Y no solo es lo académico, ¿no? Mm. Sino también la preparación mental y el un día tras otro y venga, vuelta a empezar, ¿no? Sí, Y el día de la tener- marmota. Claro, y tener esa fortaleza Sí. mental también es importante. Precisamente de eso quería hablarte, Lourdes. ¿Qué tal es tu rutina de estudio? ¿Tenías una rutina de estudio fija? ¿Ibas variando un poco más? Cuéntanos, ¿cómo era un día tuyo desde que te levantabas hasta que te acostabas? Vale, yo, bueno, pongo en contexto, soy una persona
bastante rígida, entonces muchas veces juega en ventaja y otras muchas en desventaja, ¿no? Y en el intensivo fui así, tenía un horario muy estricto y lo cumplía a rajatabla, que es yo me levantaba, nos levantábamos Bejar y yo a las 6 para ir a entrenar al gimnasio, los dos entrenábamos juntos, y a las 8 salíamos de entrenar, 8:30 o así, volví a casa, me ponía a estudiar, a las 11 hacía un paroncito de 10 minutos para tomarme un café, dar literalmente un paseo, hasta la hora de comer, comía, y sí que es verdad que empecé a priorizar una siesta de 20 minutos. Que esto me ayudó mi coach a también decir, venga, la psicóloga con la que estuve me dijo, tienes que buscar que sea 20 minutos de relax, porque es que si no, no puedes. Y fue esa siesta, y esas siestas es que yo caía redonda. Yo que tengo problemas para dormir, o sea, esos 20 minutos me daban la vida. Entonces me dormía esos 20 minutillos y volvía a estudiar, ya fuera en biblioteca o en casa. Yo alternaba un poquito. Sí que es verdad que la biblioteca empecé a ir mucho en el intensivo porque iba con mis mejores amigas de toda la vida, que curiosamente somos 3 en un grupo de 4 que estudiamos medicina y hemos hecho el MIR, somos amigas del colegio, y entonces pues nos apoyábamos mucho en eso y eso también fue muy importante para mí. Pero eso, empezaba a estudiar pues a las 4 o así hasta las 9 de la noche que terminaba y era cenar y dormir. Sí que es verdad que siempre cenaba con un capítulo de una serie, que me venía muy bien, una serie súper larga que estaba viendo, así que esa era mi rutina. Bueno, muy interesante la rutina, la verdad. Y justo me comentabas que has tenido sesiones con la psicóloga nuestra, de Mir Coach. Sí. Cuéntanos, ¿cuántas sesiones tuviste más o menos? ¿Con quién las tuviste? ¿Y qué tal fueron? Pues la verdad es que me fue muy difícil escoger, porque claro, yo tenía que elegir una persona para que fuera mi psicóloga. Y había tantas opciones que yo no sabía muy bien qué escoger o qué criterio tener, porque, claro, te encuentras en un momento que de repente que no sabes qué elegir. Y en eso me ayudó mucho, escribí, no me acuerdo que si fue a Teresa, creo que fue Teresa, a la que escribí, y dije, oye, mira, tengo este problema, no sé qué elegir, ¿que a quién me recomendáis? Entonces, pues fijándose un poco en mi perfil, porque sabían un poco cómo era y tal, pues me dijeron, pues mira, esta persona puede cuadrar contigo y tal. Y eso fue cuando conocí a Rocío, que fue la psicóloga con la que tuve sesiones. Yo cogí el paquete más largo de sesiones que había, porque aparte de que era el más económico, pues sabía que las iba a usar todas. Lo tenía clarísimo. Entonces fueron 15 sesiones e hice 13 con Rocío y 2 con tutoras, que pues sobre todo al principio del intensivo, y ya casi entrando en diciembre, al principio de la tercera vuelta o en noviembre o algo así, no me acuerdo exactamente, pero como en cambios de vuelta fue cuando tuve 2 sesiones con tutoras para pues un poco ver si tenía que hacer algún cambio de estudio, porque sí que es verdad que yo he estudiado de una manera que no es la mejor, pero era la mejor para mí. Es decir, yo me hacía todos los esquemas a mano. Todo a mano. Entonces, cuando llegas al MIR, que tienes los minutos contados de estudio, descanso y tal, hacerlo todo a mano, que es bastante complicado. Entonces yo empecé intentando estudiar por los manuales, no era capaz, empecé a hacer algunos apuntes, luego otros, luego tal. Al final acabé haciendo todo a mano, en el último momento mal, y rápido, y eso me quitó un montón de tiempo. Entonces, pues bueno, era como preguntar si era necesario hacer estos apuntes, si me habían servido, si había otra manera. Y al final, pues es que cada uno tiene su método de estudio. Claro. Entonces, pues es según tú. O sea, que te aconsejaron las tutoras eso, ¿no? Que al final lo que mejor te fuera a ti, y si a ti te iba bien a apuntarlo a mano, pues... Totalmente. A mí una de las tutoras me aconsejó, por ejemplo, que ella tenía un archivador como con los conceptos más importantes de cada asignatura. Pues si fuese, eran unas tablas, las típicas tablas que pone la academia, de resúmenes, o algoritmos de diagnóstico y tratamiento, tal. Y eso se los pegaba en un archivador y iba por asignaturas. Yo lo intenté hacer, pero es que eran archivadores así que luego era imposible revisárselo todo, porque además tenían que estar perfectos, en plan, sin ningún tachón, los hacía el iPad y los imprimía para que... Ostras, qué currazo. Sí, era así. Bueno, pero que al final, pues como tú dijiste, si a ti te apañaba bien hacer los apuntes a mano... Pues... Claro, también era mi forma de estudiar. Claro, también con lo que estabas acostumbrado. Exacto. Bueno, muy bien. Y Lourdes, ¿qué es lo que más te gusta de Mir Coach? De todos los recursos que tenemos, ¿con cuál dirías? Pues de todos, el que más me sirvió fue este, o el que más aproveché, pues fue este otro.
Pues a mí me sirvió mucho sobre todo la ayuda psicológica, que es a lo Las que sesiones. las sesiones sobre todo, porque era lo que yo principalmente buscaba de Mir Coach. Y sí que es verdad que el resto de cosas fue algo como secundario, ¿no? En plan, que yo no buscaba, pero que me vinieron fenomenal. A mí los conceptos clave me vinieron muy bien. Sí que es verdad que muchos de ellos no me daban la vida y es algo que me arrepiento. Fíjate, que hubiese haber priorizado, sí, porque era como llegaba tan arriba de carga de estudio, de tal, que no me da tiempo. Nunca priorizaba porque Mir Coach facilita como unos conceptos clave cada semana o cada X tiempo Sí. y que están muy bien, en resumen están muy bien. Y yo sí que intenté, pero luego se me olvidaba, luego tal, no sé qué. Entonces, eso sí que recomiendo que se dé más importancia porque sí que es verdad que vienen fenomenal y yo no lo prioricé y me arrepiento. Sí, porque quizá en poquito tiempo, ¿no? Puedes repasar ese concepto clave o lo Totalmente, que que sea. son 10 minutos, pero claro, en ese momento que estás a tantas cosas que Lógico. tienes que dejar algo, es como que dejas lo secundario, ¿no? Entonces, la academia va por delante, tema académico, entonces dices, bueno, pues si tengo que priorizar algo, priorizo estas 7 preguntas que no me he hecho, ¿no? Y a veces nos equivocamos en qué priorizar. Bueno, Y pero eso- es bueno que te hayas dado cuenta, ¿no? Y Sí, digas, oye, sí, sí, y eso es un consejo que doy de sí, pedir ayuda para saber qué priorizar. Porque muchas veces las academias lo que quieren es que abarques lo máximo posible, ¿no? Y te dan un montón de recursos que son chulos, pues mi academia me facilitaba como juegos de unir cosas y dices, ah, qué guay, pero no tengo tiempo ni para acabarme el tema, pues la verdad es que no. Entonces, sí que es verdad que gracias a los tutores de Mir Coach o al psicólogo incluso, pues ayudas un poquito a priorizar cosas que a ti te da miedo como alumna el dejarte, ¿no? Decir, esto y si me lo dejo, ¿qué pasa? Tal, ¿no? Claro. Entonces, pues eso también ayuda. sí, ¿no? Tener una ayuda personalizada que te diga, oye, Sí. haz esto, o si repasas estas cositas te va a venir mejor, ¿no? Sí. Que al final es eso, las academias tienen una cantidad ingente de alumnos y al final la personalización o el seguimiento del alumno pues se hace más complejo, Sí. ¿no? Lo intentan, pero es que no es posible, es que no. O sea, sí que es verdad que yo he visto que en la academia, pues sí, prioriza tu salud mental, no sé qué, no sé cuántos, pero luego te exigen 14 horas de estudio porque las que pautan ellos es imposible. Entonces, pues bueno, si un poco de ayuda extra Claro, viene fenomenal. tener un apoyo complementario como el nuestro pues puede ayudar. Sí. Qué guay. Y bueno, cuéntame qué tal con la psicóloga, con Rocío, qué tal las sesiones que hablabas en una de sus sesiones, cómo te aconsejaba, alguna cosita que tú quieras destacar de ella. Vale. Bueno, me aconsejaba ya no solo del MIR, porque al final el MIR es una parte más de lo que eres tú, ¿no? No, aunque en este momento, estos meses, parece que es tu mundo, no eres tú, ¿no? Entonces, muchas veces cómo tú te enfrentas al MIR también es un reflejo de cómo te enfrentas a muchos otros problemas de tu vida, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho con el MIR a través de ayudarme a mí como persona y cómo me hacía frente a diferentes situaciones. Entonces, es algo que es muy personal, me refiero a que cada persona tiene su manera de gestionar las cosas. Entonces, alguien que te escuche, alguien profesional que tenga el conocimiento como para poder escucharte y ayudarte, perdón, y ayudarte pues en todo esto, pues es de mucha ayuda. Entonces, pues claro, no sabría decirlo exactamente porque no recuerdo, pero sí que es verdad que no nos centramos en, vale, pues este día tienes que hacer X y no sé qué, no sé cuántos. Es como, vale, ¿cómo afrontas tú este problema? ¿No? Es más un poco personalizado a tu situación, porque mi situación no es la misma que mi mejor amiga o que la compañera que tengo 2 sitios adelante estudiando. Entonces, no podemos enfrentarnos de la misma manera al MIR y no podemos generalizarlo. Entonces, cada cosa pues se afronta de una manera Qué bueno. diferente. Pero sí que notaste mejoría, ¿no? Mucho, mucho. Y a mí me ayudó, por ejemplo, mucho al poner foco más allá de mi primera elección, ¿no? Es decir, yo tenía en la mente desde que era así, desde que yo iba al pediatra con chupete, que quería hacer pediatría, ¿no? Entonces, toda la carrera, todo era pediatría, pediatría, pediatría. Y dudé un poco en alguna vez con gine porque me gustó estudiarla, pero luego llegué a las prácticas y es que cada vez que entro en la sala de espera de pediatría digo, es que es Me lo mío, ¿no? encanta. Y sí que es verdad que Rocío me preguntó un día, ¿tienes un plan B? Porque claro, a ti te pasa que tú, si no llegas a eso, para ti es un fracaso, ¿no? Entonces, ¿qué plan B tienes? Claro. Y era como, no tengo ningún plan B, es que si no saco pediatría, no saco nada. Es como, no es lo correcto, no es lo más sensato, ¿no? El no tener un plan B, porque al final está muy bien tener un objetivo, porque al final te ayuda a conseguirlo, pero está bien tener un camino aparte, porque si no consigues ese objetivo, no se cae el mundo, ¿no? Claro. Hay otras opciones que son totalmente válidas y que a lo mejor no te has proyectado en ellas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé un poco a pensar cuál sería mi plan B si por cualquier casual
no llegaba a pediatría, que era una opción que podía pasar, ¿no? Entonces, pues bueno, sabía que familia la había disfrutado muchísimo en el centro de salud, que además yo antes de hacer la rotación en sexto decía, familia, no me gusta, qué rollo, no sé qué, no sé cuántos, y me encantó. Me encantó, entonces dije, pues mira, familia es un buen plan B. Además, como que le vi muchas ventajas y dije, bueno, pues es mi plan B. Y así que Genial, o sea, se supiste ver cómo, ¿no? Como te dejó la psicóloga un camino adicional, sí. por si acaso tu plan A no funcionaba. ¿no? Y otra cosa que me ayudó también mucho, Rocío, es, bueno, enfrentarme a los simulacros. Para mí los simulacros eran devastadores porque, bueno, ella me explicó una cosa que me parece muy, muy curiosa, que es como si fuese una línea así, ¿no? Entonces, aquí está la expectativa más grande y aquí está la sensación de fracaso más absoluto, ¿no? Entonces, que lo ideal es estar en un punto intermedio, ¿no? Pero yo iba de aquí a aquí, de aquí a aquí, de salido de un simulacro, qué mal lo he hecho, es que no me sé nada, es que no he estudiado lo suficiente, es que fatal, fatal, y lloraba. Y al día siguiente, o sea, al simulacro siguiente, me despertaba diciendo, ¡buah! Va a ser un simulacro increíble, me va a salir genial, lo voy a abordar, no sé qué sé cuántos. Entonces, claro, ponía las expectativas muy altas, luego no salían como de y venía al bajón, ¿no? Entonces, ella me enseñó a decir un poco, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Ni tampoco voy a pensar que va a ser el mejor simulacro de mi vida, pero tampoco voy a entrar en el simulacro diciendo, me va a salir fatal. Entonces, esa frase de a ver qué pasa me ayudó un montón a enfrentarme a los simulacros, Qué ¿no? guay, De ir con... qué bueno. Sí, de ir con calma y de ver, de afrontarlos con calma, ¿no? Exacto. Oye, puede pasar de todo, lo voy a afrontar tranquila, ¿no? Para evitar tener esos picos de... Exacto. De sentimiento, ¿no? De me va a salir genial o me va a salir fatal, sino encontrar tu punto medio. Sí. Guay. Y te ayudó para afrontarlos mejor y al final imagino que sacarlos un montón. mejor. Sí que es verdad que, obviamente, pues yo no he sido una alumna excelente, tengo una media normal y a mí los simuladores me costaban muchísimo. Pero sí que es verdad que no te diferencia. O sea, yo cuando empecé a pesar así, bastantes netas subí. O sea, para la tontería que puede llegar a ser eso, simplemente esa frase, ¿no? Me ayudó bastante. Sí, pero es que al final justo es que esa es la clave. Claro. Los pequeños detalles, porque al final al estudiáis todos. Sí. Mejor o peor, como tú dices, ¿no? Con más o menos capacidades, pero al final la clave está en cómo te enfrentas a ese simulacro y cómo... Sí. Y eso está en la preparación mental. Totalmente de acuerdo. Qué bueno, qué bien. Oye, muy curiosa, ¿eh? tu experiencia. Pues ya para ir terminando, un par de preguntitas. ¿Qué le dirías a alguien, Lourdes, que está pensando entrar en Mil Coach, ¿no? Y tiene dudas de, oye, ¿esto qué es? Esto es una academia, pero no es una academia, ¿me van a ayudar? ¿O cómo me pueden ayudar? ¿Tú qué le dirías a esa persona que se lo está ahora mismo planteando? Pues, a ver, yo le diría que si se lo está planteando, que no lo dude. O sea, mal no va a hacer nunca. Es decir, toda ayuda extra en este momento que estamos tan vulnerables, porque de verdad que la sensación es como que estás súper vulnerable. A la mínima todo te hace daño. O al menos fue la mía, porque bueno, esta es mi experiencia, claro. Pero sí que es verdad que cualquier ayuda va a venir bien. Pues ya sea ayuda psicológica, ayuda con contenido académico, ayuda con pues sentirse perteneciente a un grupo de personas que está pasando por lo mismo que tú, porque yo tuve la suerte que mis mejores amigas pues estaban pasando por lo mismo, pero siempre piensas que eres como la única persona que lo está llevando fatal, que le salen mal los simulacros, que claro, a mí me sale mucho peor que al resto, es que estoy segurísima de que me sale peor que al resto. Y cuando entras en un grupo de gente pues que está enfocado en ayudarte en este aspecto, ¿no? Dices, vale, que no soy la única, ¿no? Que hay mucha gente que también está pasando por esto. Y vamos, yo diría que no lo duden porque no es una academia, es una ayuda extra que de verdad yo lo agradezco un montón porque no sé cómo me hubiera salido el MIR sin MIRCOM. A lo mejor no hubiese podido afrontar el examen, o sí, nunca lo sabremos, pero es que jamás me arrepentiré de haber pedido ayuda a MIRCOM. Qué bien, me alegro un montón de que te hayamos sido de ayuda, la verdad. Siempre nos encanta cuando venís a contarnos la historia, pues es gratificante, ¿no? También para nosotros el saber hasta qué puntos hemos ayudado, que eso también se agradece, o sea, que muy bien. ¿Hay algo que cambiarías de tu preparación? Esto ya me lo has comentado, ¿no? ¿Qué era? Que no me acuerdo. Lo de los descansos. Sí. Descansar más y lo de los conceptos, ¿no? Sí. Que a veces lo pasabas un poco por alto porque te enfocabas en el temario, en tengo que estudiar más, y a lo mejor hubieras aprovechado más los 1000 conceptos que tenemos nosotros en la web. Sí. Y eso, vale, genial.
Pues ya por último, si tienes alguna anécdota curiosa o ya no curiosa, sino personal tuya de tu preparación MIR y quieras compartir con el resto. Vale, pues hay una anécdota que es bastante graciosa que, bueno, yo me fui a vivir con mi chico justo el verano de sexto, que empiezas sexto, ¿no? Entonces, pues bueno, ha vivido conmigo todo lo que es toda la preparación del MIR, ¿no? Durante sexto y durante el intensivo. Y la verdad es que él no tiene nada que ver con el mundo de la medicina, pero es un tío muy curioso y además pues acababa haciéndome reglas mnemotécnicas de hasta la cosa más tonta, era como, mira, no puedo, no me sale tal. Entonces me montaba una historia y no sé qué, no sé cuántos. Y luego, por ejemplo, cuando tenía que estudiar planificación sanitaria en estadística y tal, que lo odiaba a muerte, de esto que ya eran los últimos temas que no sabías ni qué subrayar, porque es que no tienen nada que ver con lo que estudiamos normalmente, ¿no? Pues me lo contaba como un cuento, de ahí tirado en la cama y me lo leía como diciendo, a ver si por ciencia infusa, yo qué sé, se me quedan los conceptos. Entonces, pues es una historia curiosa que siempre me hace gracia porque, bueno, es muy importante, ¿no?, el apoyo que tienes durante la preparación y sobre todo que la gente que está a tu alrededor entienda la situación en la que estás, y eso de verdad que ayuda muchísimo porque el MIR saca lo peor de ti, yo siempre lo pienso, en plan, saca tu máximo estrés, tu máxima frustración, cansancio y todo, y hasta la persona que con más calma lo lleva no va a ser un momento grato. O sea, no conozco a nadie que haya sido como un momento súper grato ni un año fácil. Entonces, pues bueno, ese apoyo yo creo que es importante. Sí, qué guay esto que me cuentas, porque estoy de acuerdo contigo. Al final, tener una persona que para ti es importante en tu vida que te apoye, aunque sea como tú dices, contándote una historia o inventándose una regla mnemotécnica, al final todo suma, te ayuda, te sientes comprendida y se lleva mejor. Sí, totalmente. Sí. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias, de verdad, por haber venido aquí, por haberte podido conocer y que nos hayas contado tu experiencia. ¿Nos conoces en Sunny Coach? Hemos empezado hace poquito, ¿sabes de nosotros, no? Sí, sé de vosotros. Claro, precisamente por esto que hablábamos al principio de que se acaba el MIR y parece que ya no existe nada y está todo resuelto, pero en realidad no. En realidad empezáis la residencia. Nos acaba. Efectivamente. Sí. Que es una etapa también pues complicada, ¿no? Sí. Tenéis que adaptaros a una nueva rutina, a guardias complicadas. Bueno, ¿qué te voy a contar? Que no hayas oído y demás. Pues estamos en Sunny Coach también, ¿vale? Te invito a que si en algún momento necesitas una ayuda psicológica o estás pasando por una mala racha o lo que sea, puedes contar con nosotros, que estamos también ahí y que puedes venir a vernos cuando quieras. Muchas gracias. Pues nada, esto ha sido todo.